Vamos a empezar entonces con la revisión del tema de hoy. Vamos a empezar con cardiopatía isquémica, la primera parte. Y básicamente el tema que voy a tocar hoy en profundidad es el manejo del paciente con infarto agudo con elevación del segmento ST, que posiblemente sea la patología en la cual dentro de la cardiopatía isquémica es donde debemos actuar con mayor prontitud. Permanentemente va saliendo recomendaciones de diferentes sociedades internacionales. En Bolivia estamos empezando recién a trabajar en esto, cosa de tener también nuestros documentos propios nacionales, tratando de adaptar algunas características propias nuestras a lo que está descrito a nivel internacional. Pero todavía no lo tenemos elaborado en limpio, si bien se han presentado algunas propuestas, esperemos que pronto se puedan poner en limpio y poder difundirlos. Entre tanto, lo que hacemos los médicos habitualmente es basarnos en algunas recomendaciones de sociedades científicas, algo más grandes que las nuestras, para tratar de implementar esas recomendaciones en nuestro medio. En el tema de la cardiopatía isquémica, así como en muchas otras enfermedades, son diferentes sociedades, como les digo, que van renovando, actualizando las recomendaciones para el manejo de estas enfermedades. Lo que yo voy a intentar en estos pocos 45 a 50 minutos máximo es tratar de resumirles algunos conceptos básicos que les puedan orientar a ustedes para tener una idea clara de estas enfermedades y seguramente les servirá como una base para que profundicen sus conocimientos buscando una literatura mucho más amplia. Comentarles que hasta definiciones como la del infarto han ido evolucionando en el tiempo. El 2018 es el último consenso que se hizo sobre la definición del infarto, qué criterios debemos utilizar para eso, y eso es lo que vamos a revisar ahora. Seguramente ustedes en otras clases de patología, semiología, etcétera, también han hablado del infarto y muchas otras enfermedades, y a veces no hay un acuerdo en los términos que utilizamos los médicos y más aún si son de diferentes especialidades. Yo siempre recomiendo no estar discutiendo por cosas puntuales, sino tratar de rescatar los conceptos importantes y entender que las cosas van evolucionando y van cambiando. Si yo defiendo la definición antes del 2018, es una situación particular, pero si yo me baso en lo que está escrito del 2018 a esto, tengo la obligación de tratar de aplicar y transmitir eso como la verdad hasta el día de hoy. Si cambia el 2020, pues tendremos que acomodarnos a esos cambios. Este, por ejemplo, es un gráfico que muestra cómo ha ido cambiando la definición del infarto agudo de miocardio desde las décadas de los 50 hasta la última definición, que sería esta, la del 2018. Han habido variaciones, pero felizmente hay un acuerdo prácticamente entre diferentes organizaciones internacionales como la OMS, la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, para tratar de uniformar los criterios, porque eso tiene muchas implicaciones a la hora, por ejemplo, de hacer grandes registros y poder analizar la realidad en diferentes países. Entonces, vamos a ver nosotros hoy qué nos recomienda este consenso para definir un infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio, en sus variantes con y sin elevación del segmento ST, si bien posiblemente es
la manifestación más grave, aparatosa de la cardiopatía isquémica, no es la única manifestación. Otras manifestaciones de la cardiopatía isquémica son la angina crónica, la angina inestable, y muchas veces el paciente puede tener arritmia y muerte súbita sin tener historia de angina, sin tener historia de infarto y debutar súbitamente con una muerte súbita debida a una isquemia miocárdica. Y a veces también se pueden detectar pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada sin historia de infarto por un déficit crónico de la irrigación hacia el corazón. En las clases que vamos a ver conmigo vamos a revisar la angina crónica y el síndrome coronario agudo, básicamente con sus diferentes componentes. Más o menos para que ustedes tengan una idea, acá se muestra lo que es el interior de una arteria normal, que es lisa, no tiene ningún artefacto dentro y por donde la sangre circula con completa normalidad. Conforme va pasando el tiempo, los años y algunos factores de riesgo, las arterias se van enfermando, muchas veces lentamente. No se ha definido cuándo empieza esta enfermedad. Hay la idea de que pueda empezar ya la enfermedad en la adolescencia prácticamente, y se están tratando de estimular estilos de vida saludable a personas muy jóvenes para tratar de reducir que vayan progresando en esta enfermedad. Recordarles que aunque una persona tenga una enfermedad arteriosclerótica, no es clínicamente manifiesta hasta que alcance por lo menos el 50% de la obstrucción de la luz arterial. Se dice que es significativa cuando alcanza la obstrucción por lo menos a un 70% de la luz. Antes de eso, no produce una alteración en el funcionamiento del corazón. Es por eso que muchas personas tienen aterosclerosis, pero clínicamente no van a manifestar absolutamente nada hasta que esta obstrucción sea significativa. Una manifestación de la cardiopatía isquémica es la angina, que hoy en día se ha un poquito eliminado el término de estable, vamos a verlo cuando hablemos específicamente de la angina, pero lo que quiere mostrar esta diapositiva es que en la angina crónica, que así se llama ahora, no hay un accidente de placa, no hay una ruptura, fisura o erosión de esta placa que vaya a formar un trombo. En la angina estable se produce una isquemia, pero básicamente porque aumentan las demandas del organismo, porque una persona hace ejercicio, le sube la presión, etcétera. Entonces la sangre no es capaz de compensar su flujo por esta obstrucción y se produce la isquemia. En cambio, lo que vamos a ver hoy día es un cuadro que se denomina síndrome coronario agudo, que tiene como sustrato la presencia de la placa arteriosclerótica, pero que ha sufrido un accidente y esto ha ocasionado que se forme un trombo en la luz de la arteria. Y este trombo súbitamente va a reducir en forma crítica o en forma total el flujo y va a tener diferentes manifestaciones. ¿Cómo podemos definir un síndrome coronario agudo? Pues como todo síndrome, engloba muchas enfermedades o varias enfermedades. Dentro de esto está la angina inestable y está el infarto agudo de miocardio,
sea con elevación del ST o sin elevación del segmento ST. El común que tienen estas tres enfermedades es que se deben a una reducción súbita y repentina y crítica del flujo coronario. Por tanto, se considera que es una emergencia médica. Una clasificación práctica para tomar decisiones y que es la más importante es dividir el síndrome coronario agudo inicialmente en dos. O tiene una elevación persistente del segmento ST. Hablamos de persistente cuando dura más de 20 minutos la elevación del segmento ST. Y en ese caso, para fines prácticos de tomar una conducta, nosotros asumimos que la elevación del segmento ST se debe a una obstrucción completa de la arteria. Y el objetivo principal del tratamiento es desobstruir la arteria, a eso se llama reperfusión. Porque la obstrucción total de esa arteria es la responsable de todas las manifestaciones, arritmias, falla cardíaca, etc. Y si no aliviamos eso, no es muy útil dar oxígeno, vasodilatadores, anticoagulantes, etc. Y el otro grupo es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. En este caso, no está completamente obstruida la arteria en la mayoría de los casos. Obviamente que hay excepciones. Puede haber elevación del ST sin una obstrucción completa o al contrario, pero la mayoría de las personas que elevan el ST tienen completamente tapada la arteria. En cambio, las personas que no elevan el ST no está completamente tapada la arteria, pero sí su flujo está muy reducido. El objetivo en este grupo no es desobstruir porque no está completamente tapada la arteria, pero sí es reducir la isquemia y además reducir el riesgo de que se tape completamente. Entonces son objetivos diferentes de acuerdo a la presentación del electrocardiograma. Entonces, inicialmente vamos a revisar hoy, si podemos terminar todo el tema, terminamos, si no, vamos a continuar mañana con esto. Se refiere al infarto agudo con elevación del segmento ST. Para tratar un poquito de ir graficándoles cómo se presentan los pacientes y qué debemos hacer, yo les voy a presentar un caso clínico. Esta es una persona de 70 años con factores de riesgo para cardiopatía isquémica, además de la edad es hipertenso y es diabético, por tanto su riesgo de hacer alguna manifestación de cardiopatía isquémica es alta. Y que además se presenta en la emergencia por un dolor torácico, opresivo, retroesternal, en reposo y que tiene ya 60 minutos de duración. Está estable hemodinámicamente, tiene buena presión, tiene una frecuencia cardíaca muy buena y no hay ningún otro tipo de signo de insuficiencia cardíaca. Este es frecuente que veamos nosotros en las emergencias hoy en día, porque la cardiopatía isquémica lamentablemente se va haciendo cada vez más frecuente y tenemos que tomar algunas decisiones que son vitales para el paciente. Ya hemos revisado cómo hago el diagnóstico inicial del síndrome coronario agudo. Basta que una persona tenga clínica sugerente de isquemia, como el dolor, que es lo más frecuente, que sea compatible con isquemia por sus características y más aún que tenga
factores de riesgo para enfermedad coronaria, yo estoy autorizado a hacer el diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo, sin todavía especificar qué cuadro es, pero ya hago el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Al igual que puedo hacer, por ejemplo, el diagnóstico de otras enfermedades como el síndrome coledociano, donde el paciente tendrá ictericia, etcétera, pero no sé si es por cálculo, si es por cáncer, por qué será. En mi abordaje inicial no puedo todavía discernir. Cuando vemos a estos pacientes con clínica sugerente, con factores de riesgo, no podemos de entrada nosotros decir es un infarto o es una angina inestable. Pero sí ya establecemos el diagnóstico de síndrome coronario agudo. El segundo paso es establecer cómo está el segmento ST en el electrocardiograma. Y de esta manera vamos a dividir, como ya decíamos, en dos. O está elevado el ST o no está elevado el ST. Si está elevado el ST, pues lo más probable, si es persistente, vuelvo a decirles, más de 20 minutos, es que va a ser un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Que para cumplir la definición universalmente aceptada, tiene que tener biomarcadores de necrosis positivo. Pero para tomar la conducta, nosotros no esperamos los biomarcadores porque habitualmente demoran unas horas en hacerse positivo. En cambio, si no tiene elevación del segmento ST, veo los biomarcadores. Si son positivos, es un infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del segmento ST. Y si los biomarcadores son negativos, quiere decir que no ha habido necrosis, por tanto, no ha habido infarto y el diagnóstico será de una angina inestable. Quiero recalcarles que el diagnóstico de síndrome coronario agudo debería ser un diagnóstico de ingreso a la emergencia o al hospital, pero no debería ser un diagnóstico de alta. Cuando el paciente se va, ya deberíamos definir claramente qué cuadro ha sido. O ha sido un infarto con sus dos variantes, o ha sido una angina inestable, o finalmente se ha descartado el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Pero no se ve bien que en la historia clínica figure como diagnóstico de alta un síndrome coronario agudo. Es como si ustedes tuvieran fiebre, está bien, si no tienen el diagnóstico de la enfermedad, el primer diagnóstico de aproximación puede ser un síndrome febril, pero si tiene una neumonía o tiene, como está de moda hoy día, el COVID, el diagnóstico de alta ya no puede ser síndrome febril o fiebre, será COVID, neumonía, endocarditis o la enfermedad que ha producido la fiebre. Lo mismo sucede en el síndrome coronario agudo. Hay que tener cuidado que una persona, por más que tenga factores de riesgo para enfermedad coronaria, no todo dolor en el pecho es por problemas de infarto o de angina. Muchísimas enfermedades en muchísimos sistemas producen dolor en el pecho. Es por eso que hay que tener bastante paciencia y muchísimo cuidado en interrogar adecuadamente a todas las personas con dolor en el pecho para ver si cumplen algunas características compatibles con que el origen de esa molestia sea isquémica. De hecho, aunque no tenemos estadísticas propias, por lo menos no conozco que se haya publicado algún centro en Bolivia de cuál es la etiología del dolor de pecho en la emergencia, algunos reportes de otros lugares nos demuestran que por lo menos en el 50% de las personas que acuden a la emergencia por dolor de pecho se descarta una patología cardíaca. Y en el otro 50% puede ser infarto con sus dos variantes, angina inestable
u otras cardiopatías que pueden tener dolor, como la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica. Por eso es que hay que hacer un adecuado interrogatorio y un examen físico dirigido. Esta es la definición universalmente aceptada hoy en día de infarto de miocardio. Hoy en día, el diagnóstico se basa en la elevación de los biomarcadores de necrosis. Infarto significa muerte, necrosis. Entonces, tenemos que demostrar que exista eso para poder afirmar el diagnóstico. ¿Qué se utiliza como biomarcador? Preferentemente troponina, porque es más sensible, es más específica y se eleva un poquito antes, además, que la CPK en su fracción MB. Pero si no se cuenta con troponina, se recurre perfectamente a la CPK MB. Pero, ¿qué es lo nuevo de esta definición universal? Es que hace una diferencia entre lo que es un infarto y lo que es solamente una lesión de miocardio. Para el diagnóstico de infarto, no es suficiente que exista elevación de los biomarcadores, sino que esta elevación tiene que acompañarse de un contexto clínico compatible con isquemia. Entre estos están los síntomas, que es el dolor, etcétera, el electrocardiograma, ya sea con alteraciones del segmento ST, ondas Q anormales. En la ecocardiografía o en otro estudio que vemos alteraciones en la contractilidad compatibles con isquemia. Y si hacemos una angiografía o finalmente vemos en una autopsia un trombo, pues cualquiera de estos, más la presencia de un biomarcador positivo, nos autorizan a decir este es un infarto de miocardio. En cambio, si solamente tenemos elevación de biomarcadores, pero no existe este contexto clínico, la denominación que se da a esa elevación hoy en día se dice solamente es una lesión miocárdica y no un infarto de miocardio. Y son muchas las causas en las cuales los biomarcadores de necrosis pueden elevarse sin que se deban a una isquemia miocárdica. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca puede tener troponinas positivas, la embolia pulmonar puede tener, pacientes con enfermedad renal crónica pueden tener, problemas de tiroides pueden tener. Si eso encontramos en estos pacientes, hablamos de lesión miocárdica. Si además del biomarcador va a tener elevación del ST, pues sí estaría cursando con un infarto agudo de miocardio. Una cosa que por una parte ha complicado, pero también ha definido mejor, es una clasificación de acuerdo a la fisiopatología y algunas otras características asociadas de tipos de infarto. Y se describe hoy en día 5 tipos de infarto. El infarto clásico, típico, que siempre hemos hablado, sería el infarto tipo 1, en el cual el mecanismo fisiopatológico fundamental es el accidente de placa y la formación del trombo. Esto representa el 90 a 95% aproximadamente de todos los infartos, este mecanismo fisiopatológico. Pero en el infarto tipo 2, aunque exista una placa arteriosclerótica, no hay una ruptura, no hay un accidente de placa y la necrosis se debe por un desbalance entre la oferta y la demanda. Un paciente que tenga una obstrucción del 80% de la arteria coronaria y que haga una taquicardia, una hipertensión arterial, va a subir la demanda y puede llegar a producir necrosis sin que exista un accidente de placa. Ese sería el infarto tipo 2.
El infarto tipo 3 básicamente es personas que mueren súbitamente, que a veces tienen solamente dolor en el pecho, pero que no se les ha podido hacer un electrocardiograma o no se ha podido hacer un biomarcador o no le ha dado tiempo para que los biomarcadores se incrementen. Si una persona con infarto fallece a la hora, 2 horas del infarto, lo más probable es que sus biomarcadores sean todavía negativos porque estos necesitan por lo menos 3 horas para elevarse. Ese es el infarto tipo 3. El infarto tipo 4, lo que se está haciendo últimamente, digamos, como tratamiento de la enfermedad coronaria, que es la angioplastía. Y el infarto tipo 5 es cuando está asociado a cirugía. Estos son tipos, si ustedes quieren, desde el punto de vista fisiopatológico, además de otras características como los procedimientos, pero para cumplir el diagnóstico de infarto, todos, independientemente de cuál sea el mecanismo fisiopatológico, tienen que elevar los biomarcadores y tienen que tener además o clínica alterada o electrocardiograma o ecocardiografía, etcétera. Esta es una imagen para graficarles más o menos lo que sucede en el infarto tipo 1, que también lo hemos visto en alguna gráfica. Una placa arteriosclerótica, que en este caso sufre una ulceración y se forma un trombo y ocluye completamente la arteria en este caso, y esto nos va a dar un infarto con elevación del segmento ST. En cambio, la misma placa que ha formado un trombo por una pequeña erosión, pero que no ha ocluido completamente la luz, nos dará o una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Clásicamente hemos escuchado siempre ruptura de placa, pero hoy en día dicen que no es necesario que se rompa la placa como en este caso. Pueden haber pequeñas erosiones en la superficie y esto desencadenar el fenómeno trombótico. Ustedes han debido ver, por ejemplo, este caso hace unos meses en el Alto, un árbitro durante un partido de fútbol se murió súbitamente, sin ningún antecedente de ninguna enfermedad cardíaca y en el cual no se atribuyó o no se certificó cuál fue la causa. Que yo sepa, no se le hizo autopsia ni ningún otro procedimiento. Pero esto es frecuente ver en personas que tienen cardiopatía isquémica. Se ha atribuido la altura, han hablado de la altura, etcétera, pero es muy poco frecuente, excepcional que la altura de muerte súbita, que yo sepa, no están descritos muchos casos de muerte súbita por la altura. Sí pueden fallecer, sí, es verdad, pueden hacer edema agudo de pulmón, etcétera, pero súbitamente no es una manifestación que está descrita. Pero sí en la cardiopatía isquémica está descrita la muerte súbita como una de sus manifestaciones. Y si es varón y tiene algún factor de riesgo, con mayor razón hay que pensar que sea producido por una isquemia miocárdica. En este caso, por ejemplo, en una muerte súbita como el árbitro, no tenemos un electrocardiograma, no tenemos los biomarcadores, por tanto, si nos ceñimos a la definición universal hoy aceptada, no cumpliría criterios del infarto. Pero por la clasificación fisiopatológica podríamos incluirla en el infarto tipo 3, que es muerte súbita, sin electrocardiograma evidente y sin biomarcadores. La manifestación clínica más frecuente en el infarto agudo de miocardio es el dolor torácico, que ustedes ya han visto en semiología qué características tiene: opresivo, retroesternal, dirigido hacia el cuello, la mandíbula, los hombros, los brazos, más frecuentemente el brazo izquierdo. Esa es la descripción típica. Se presenta en reposo y acompañado frecuentemente de disnea, sudoración, palpitación. Hay que recalcar que infelizmente no todas las personas tienen el dolor
típico, opresivo retroesternal. Pueden presentarse a veces solamente como simulando un problema digestivo, con una pequeña indigestión, dolor epigástrico, y muchas veces no tienen dolor y pueden tener lo que se llama equivalentes anginosos o de dolor. Pueden presentar solamente disnea, fatiga, a veces solamente arritmias. Entonces, si una persona tiene factores de riesgo, tiene cualquier manifestación y no le encontramos una explicación clara, debemos pensar en que sea la isquemia la responsable de esto, aunque no tenga el dolor típico. Que no tenga dolor típico es más frecuente en mujeres, en personas mayores, que tengan diabetes, enfermedad renal crónica o alteraciones mentales. En el examen físico de un paciente con infarto no hay absolutamente nada que nos ayude a hacer el diagnóstico del infarto. Sí podemos tener algunos signos de daño por algún factor de riesgo, como santelasmas, etcétera, si es que tiene un colesterol muy alto, pero no nos apoya a hacer el diagnóstico de infarto. Sí nos puede apoyar a ver la severidad que puede tener ese infarto al mostrarnos, por ejemplo, signos de insuficiencia cardíaca. Si tiene crépito, tercer ruido, etcétera, son criterios de alto riesgo porque está haciendo insuficiencia cardíaca, pero no nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero sí, les vuelvo a decir, a sospechar. Si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca súbita y no encontramos una explicación, hay que pensar que el infarto podría ser una causa de esta insuficiencia cardíaca. Volviendo un poquito a nuestro caso del día de hoy. Un paciente con factores de riesgo mayor y con un dolor además típico, retroesternal, opresivo, en reposo y 60 minutos. Es un dolor típico de cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué hago cuando yo veo a este paciente en la emergencia? Planteo un diagnóstico inicial, pero ya inicio algunas medidas generales y rápidamente debo hacer un electrocardiograma. La recomendación hoy en día es que el electrocardiograma debe estar hecho e interpretado en menos de 10 minutos de que el paciente acude a la emergencia y sospechamos que puede tener un problema isquémico. Entonces, en nuestro paciente, con la clínica, con los factores de riesgo, establecemos el diagnóstico inicial de síndrome coronario agudo. Solamente con esos criterios ya tomo conducta. Hay que registrar los signos vitales, tiene que estar con un monitor, porque pueden hacer arritmias súbitamente y hacer un paro. Vamos a colocar una vía venosa para tratar medicamentos, sacar muestras, etcétera. El interrogatorio debe ser dirigido. No podemos estar preguntándole cuántos cuartos tiene su casa, si tiene vinchucas, no tiene vinchucas, etcétera, cuando estamos sospechando de un problema isquémico. Hay que dirigir el interrogatorio a los factores de riesgo y las características del dolor. Y lo mismo en cuanto al examen físico. ¿Qué más vamos a hacer rápidamente? Marcadores de necrosis. Ya hemos visto. Electrolitos. Tenemos que tener un estudio basal del sistema de coagulación, porque como van a ver, utilizamos muchos medicamentos que alteran la coagulación y combinados muchas veces, y podemos tener sangrado en algunos pacientes al administrar estos medicamentos. Es importante revisar rápidamente si el paciente tiene alguna contraindicación mayor a un trombolítico, como una úlcera que esté sangrando, por ejemplo, porque no podemos pensar en esa estrategia si hay una contraindicación absoluta. La radiografía de tórax tampoco nos aporta demasiada información para el diagnóstico, es por eso que nos tomamos un poco más de tiempo
alrededor de 30 minutos es la recomendación. Y obviamente si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues vamos a poder ver los datos en la radiografía de tórax. Pero puede el paciente con infarto tener perfectamente una radiografía de tórax completamente normal. ¿Qué hacemos entonces rápidamente? Ya hemos dicho, hay que analizar el electrocardiograma. Ya han visto ustedes en las primeras clases con el doctor Arnés el electrocardiograma, así que lo que está descrito acá me imagino que ya lo han revisado. De todos modos, yo les he hecho un resumen de algunas cosas que creo que son importantes y además en concordancia con este documento del 2018 para tratar de ponernos de acuerdo cómo es la alteración, cuál es el criterio que voy a aceptar para decir tiene elevación o tiene infradesnivel del segmento ST. En el electrocardiograma normal, ustedes saben que el ST habitualmente es isoeléctrico o tiene pequeñas variaciones por encima o por debajo, más frecuentemente por encima de la línea de base, sobre todo en derivaciones precordiales V2 y V3. Y cuando nosotros analizamos el segmento ST, lo que buscamos es si está por encima de la línea de base, en el caso particular del cuadro de hoy, o lo que vamos a ver seguramente mañana es si está por debajo de la línea de base. ¿Y cuál es el criterio que se acepta hoy en día? Basta 1 milímetro, para hablar en milímetros, o 0.1 en milivoltios, por encima de la línea de base para decir que está elevado. Ese criterio se lo acepta en la mayoría de las derivaciones, excepto en derivaciones precordiales V2 y V3, en los cuales 1 milímetro puede ser normal. Por tanto, para que sea patológico, se exige que tenga elevación de 2 milímetros en lugar de 1. Ustedes deben recordar, para hacerlo más fácil, 1 milímetro a nivel del punto J en la mayoría de las derivaciones y 2 milímetros en V2 y en V3. Acá hay detalles de que si la persona es más de 40 años, menos de 40 años, si es hombre, si es mujer, son importantes, pero no son cruciales. Así que esto, en primer lugar, no es pregunta de examen. Les pongo acá para que lo guarden si ustedes quieran, no necesitan aprender de memoria. Pero esto sí tienen que recordar. ¿Y cuál es el punto J? No es más que la unión entre el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Cuando una persona viene con dolor de pecho, como el paciente que hemos descrito, y en su electrocardiograma tiene un bloqueo de rama, ya sea derecho e izquierdo, se asume que está cursando un infarto agudo de miocardio. Ustedes deben recordar que cuando hay bloqueos de rama, sobre todo en la rama izquierda, pero también en la rama derecha, hay alteraciones del segmento ST. Entonces, a veces es difícil diferenciar si esa alteración del segmento ST es por el bloqueo que el paciente tiene o es por el infarto. Se ha tratado de eliminar esta indicación, pero no ha sido posible porque no hay una forma 100% segura de poder decir esta alteración del segmento ST está producido solamente por el bloqueo y no está con infarto. No ha habido esa posibilidad. Por tanto, la recomendación es, si tiene un bloqueo de rama y tiene clínica compatible, asumimos que esa alteración del segmento ST es por el infarto y lo tratamos como paciente con infarto. Dicen que en el 50% es por infarto y el 50% es por el bloqueo, pero 50% no tratar a las personas en un 50% como infarto es muy alto porque muchos de esos van a fallecer. Esto lo vamos a revisar cuando veamos el otro cuadro, pero es bueno que ya lo tengan. Para hablar de infradesnivel, tiene que ser por lo menos medio milímetro por debajo de la línea de base,
Además, tiene que durar por lo menos 2 cuadraditos, que serían 0.08 segundos, y tiene que ser horizontal o tiene que ser descendente. Cuando es rápidamente ascendente, es una variante normal. Otra cosa que tienen que tener presente es que un electrocardiograma completamente normal inicial no excluye el diagnóstico de infarto. Son muy dinámicas las alteraciones del segmento ST. Entonces, debo repetir electrocardiogramas y a veces recurrimos a otros estudios como una ecocardiografía para poder tener mayor sustento si el primer electrocardiograma no ha sido claro. Y puedo repetir cada 15 minutos, cada 30 minutos, de acuerdo a la clínica del paciente. Fíjense ustedes cómo recomendaciones últimas hacen énfasis para ver cómo debo medir la elevación del segmento ST. En esta gráfica nos señalan que debo tomar en cuenta la línea eléctrica más estable que tenga antes del complejo QRS. En este caso, lo más estable es el PR. Entonces, tomo esto como línea de base y el punto J acá, al inicio del segmento ST. Y en esta guía recomiendan tomar la parte superior de ambas líneas, no hacia abajo, sino la parte de arriba de las dos líneas. ¿Por qué es importante esto? Porque es diferente si yo mido a este nivel o voy a medir a este nivel y acá que ya es la onda T. Acá voy a sobreestimar la elevación del segmento ST. En cambio, lo correcto es medir a nivel del punto J. En cardiopatía isquémica no solamente se altera el segmento ST, también se altera la onda T y también se altera la onda R y la onda Q del electrocardiograma. La onda T se considera anormal debido a isquemia o porque es negativa, pero es simétrica, ha cambiado su forma. Ustedes recuerden que normalmente las ramas son asimétricas, pero por isquemia habitualmente es asimétrica y por lo menos tiene 1 milímetro de profundidad, lo que significaría 0.1 milivoltios. O puede tener más bien alteración hacia arriba, ser una hiper-T, picura, con base ancha habitualmente, y que también tiene que cumplir algunos criterios para poder decir realmente es una hiper-T. Una hiper-T verdadera se considera si en las derivaciones precordiales mide por lo menos 10 milímetros y si es en las frontales más de 6 milímetros. Esa es una T alta o una hiper-T. Y las alteraciones en la onda Q, patológica, si está ensanchada y si está profunda. ¿Cuánto de ensanchada? En general, más de 1 milímetro, lo cual sería 0.04 segundos, pero es más de 1 milímetro si hablamos en cuadraditos. Un cuadradito, ¿sí? Y en profundidad también un cuadradito. Eso es lo que tienen que recordar. También hay detalles que no me interesa que recuerden que se puede cumplir criterios sin que necesariamente mida 0.04 en algunas derivaciones. Lo importante es que cumpla más de 1 milímetro de ancho y también de profundo para que sea patológico. También una manifestación de infarto que ya ha evolucionado es que disminuya la amplitud de la onda R. Las ondas R se vuelven más chiquitas en el territorio infartado y en casos severos desaparece completamente la onda R y el complejo se llama QS y ya no QRS porque ya no existe onda R. El electrocardiograma nos ayuda también a localizar el territorio que está infartado. Y también ustedes, si ven los libros o las clases que han visto de otras materias, etcétera, etcétera,
No hay un acuerdo universal ni siquiera para denominar cuántos territorios existen de acuerdo al vaso comprometido. Esta es la propuesta del documento que les he hecho referencia para que nos pongamos un poquito de acuerdo en la denominación. Si solamente está afectado B1 y B2, se dice que es septal. Si además de B1 o B2 se extiende más allá de B3, sea B4, B5 y B6, ya es un anterior o apical anterior que llaman hoy en día. Si además de las precordiales se afecta de 1 a BL, es un anterior extenso. Si solamente está comprometido ABL de 1, B2 y B3, se llama medio anterior. Y la cara inferior estaría representada por las derivaciones D2, D3, ABF, la cara lateral de 1, ABL, B5 y B6, y una combinación de las dos sería la cara inferolateral. Estas son las caras básicas, digamos, descritas por el electrocardiograma. Hay muchísimo detalle, por ejemplo, en la ecocardiografía, hoy en día se describen hasta 16 o 17 segmentos en el corazón, pero en el manejo del infarto y solamente con el electro, esto es lo que se está manejando hoy en día. Una vez más, hasta que nos cansemos, vamos a ver nuestro ejemplo. Al señor ya lo conocemos de memoria, ya le hemos hecho el diagnóstico de síndrome coronario agudo y acá tenemos su electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que vemos es que está en ritmo sinusal, pero claramente tiene elevación del segmento ST en cara inferior, en D2, en D3 y en ABF. Acá solamente necesito 1 milímetro para decir que está alterado y acá por mi vista veo que por lo menos tiene 3 milímetros de supradesnivel. En el infarto agudo como criterio, las alteraciones que hemos descrito tienen que ser por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente contiguas. Una sola derivación no nos hace diagnóstico. Es muy poco probable que el infarto sea tan pequeñito y que nos altere solamente en una derivación. Lo más común es que estén afectadas varias derivaciones, pero el criterio es que por lo menos sean 2. En este caso tenemos 3 derivaciones y que además están contiguas anatómicamente. Todos están abajo, es un territorio inferior. Por tanto, está cumpliendo el criterio de elevación del segmento ST. ¿Qué más tiene este electrocardiograma? La forma de la elevación del segmento ST, que es convexa hacia arriba, convexidad superior, y si ustedes ven, tiene lo que se llama imagen en espejo. En ABL, el ST está infradesnivelado, descendente, y también en D1, y cumple el criterio. Cuando existe esta imagen en espejo, que quiere decir supradesnivel en el área infartada e infradesnivel en el área que está al otro lado, es más probable que se deba a un infarto. No toda alteración del segmento ST es por infarto, por eso es que hay que ver estos detalles. La forma, la amplitud, que sea en derivaciones anatómicamente contiguas y si como en este caso se acompaña de imagen en espejo, pues la probabilidad es muy alta de que realmente sea un infarto. Entonces, hasta acá, solamente con la clínica y solamente con el electrocardiograma ya hemos avanzado en nuestro diagnóstico y será un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Tendría que esperar a los biomarcadores para cumplir el criterio de infarto agudo, pero eso es mucho riesgo para el paciente. Así que lo que hacemos es hacer las cosas en simultáneo. Actuamos en el tratamiento y en paralelo va corriendo los biomarcadores.
Entonces, con esto actúo con el paciente y tengo que tratar de reperfundir, de abrir la arteria. ¿Qué hago? Tengo que hacer un tratamiento inicial, tengo que definir en quiénes es útil la reperfusión. No es útil en todos los pacientes que tengan elevación del segmento ST, va a depender básicamente del tiempo de evolución del infarto. Tengo que elegir cómo voy a reperfundir, si voy a utilizar medicamentos o voy a hacer una angioplastia. Y además tengo que ver qué otros medicamentos me pueden mejorar la evolución del paciente. Y finalmente, idealmente incluir un programa de rehabilitación y tratar de evitar que tenga nuevos infartos. ¿Cuál es la terapia inicial del paciente que tiene un cuadro como hemos visto? Le voy a dar oxígeno, pero solamente si realmente lo necesita. Antes se daba de rutina a todo infartado oxígeno porque se decía que como no le llega la sangre, pues le falta el oxígeno. Hemos dado muchísimos años, pero hoy en día no se recomienda porque las personas han ido peor con oxígeno innecesario que no darles oxígeno. Es así que yo tengo que evidenciar que realmente necesita oxígeno a través de la saturación o a través de una gasometría. Si el paciente está en falla cardíaca o si vuelve a tener dolor en el pecho, pues le doy el oxígeno, pero ya no de rutina. ¿Qué voy a hacer rápidamente? Darle medicamentos antitrombóticos. Y es un cóctel que se da básicamente. Se da una mezcla de doble antiagregación plaquetaria y además un anticoagulante. Las dosis y los esquemas varían de acuerdo a si vamos a hacer angioplastía o vamos a hacer trombolítico. Les prometo que las dosis no les voy a preguntar de ningún medicamento, así que no lo aprendan de memoria, pero es para que tengan una idea y lo tengan grabado. El concepto es un cuadro agudo que tiene un trombo dentro de la arteria, debo tratar de contrarrestar de diferentes mecanismos. Por eso es que combino aspirina, clopidogrel y heparina. Independientemente si voy a utilizar angioplastía o trombolítico, hago lo mismo. Combino dos medicamentos antiagregantes plaquetarios más un anticoagulante en diferentes dosis. El anticoagulante que tenga a disposición, heparina convencional sódica de bajo peso molecular u otros anticoagulantes que podamos tener. Yo los he puesto acá solamente lo que tenemos en el mercado cochabambino. No tenemos otro tipo de heparinas ni tampoco otros antiagregantes. ¿Es importante dar nitritos? Sí, pero solamente algunas dosis, no más de 2 a 3. Solamente damos endovenoso y más tiempo si el paciente va a requerir porque tenga falla cardíaca, porque esté muy hipertenso, etcétera, pero no de rutina. Y hay que tener cuidado en utilizar nitratos si el paciente está hipotenso o si tiene taquicardia o tiene bradicardia o si ha utilizado las últimas 24 horas sildenafil o inclusive 48 horas o 72 horas si ha utilizado otros medicamentos de este tipo. Lo mismo la morfina, ya no es el primer medicamento en utilizar, solamente utilizamos si persisten las molestias y es insoportable, pese a que le hemos hecho las otras medidas. Hasta acá sería más o menos el manejo inicial del paciente con infarto agudo de miocardio. Mañana vamos a continuar con este tema y vamos a ver cómo elegimos a los pacientes para una terapia de reperfusión, si le voy a hacer angioplastia, si le voy a hacer trombolíticos, y además cuál va a ser la estrategia de acuerdo a la disponibilidad de los hospitales, si tienen o no tienen una sala de cardiología intervencionista. Nos hemos pasado una vez más un poco en el tiempo.
Así que vamos a dejarlo acá y mañana terminamos este tema de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor. Perfecto.